Esta noche vamos a continuar con este discipulado y tenemos el tema número 4. Hemos puesto un título a lo que vamos a tratar esta noche: Principio esencial del éxito espiritual. Vamos a hablar de algo que es imprescindible si uno quiere avanzar espiritualmente hablando. La Biblia en muchos lugares enfatiza este principio y tiene que ver con el temor de Dios. Tiene que ver con qué pide Dios de nosotros, qué debemos conocer y hacer si queremos tener ese respaldo de Dios y ese crecimiento espiritual. Veamos qué Dios nos dice en esta noche. Amén. Comencemos leyendo, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, el verso 23. Deuteronomio 5:23, dice la palabra de Dios: y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Paremos allí. Aquí está hablando la palabra cuando Dios se les reveló al pueblo y ellos se asombraron, se asustaron, se aterrorizaron de mirar la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios hablándoles a ellos. Y ellos entonces estaban sorprendidos de que Dios les hablaba y ellos seguían viviendo, pero asustados de que si volvían a escuchar su voz, iban a morir. Y luego dice en el verso 27, le dicen a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Verso 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Paremos allí. Vemos aquí una exclamación de Dios, un anhelo de Dios, de que ellos cumplan esas palabras que han dicho, que van a escuchar lo que Moisés escucha de Dios. Ellos también van a oír a Moisés hablar y van a obedecer. Y Dios dice: qué bueno fuera, quién diera que tuvieran ese corazón. Y que dice: que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Pero comienza hablando con temor. Hablar de temor de Dios significa que uno primero sabe quién es Dios, reconoce que Él es el que hizo el cielo y la tierra, que Él es vivo, viviente, todopoderoso, que es un ser que no se puede ni siquiera en nuestra mente imaginar uno su grandeza y su poder. Y que Dios merece ser honrado, venerado, reverenciado, temido, servido, obedecido. Reconocer que Él nos ha hecho a nosotros, no nos hicimos a nosotros mismos. Y reconocer también que Él es dueño de nuestras vidas y tiene el poder
para mandar a cualquier persona en una perdición eterna al infierno o para recibir a cualquier persona en el cielo en la salvación que Él ofrece. Él tiene el poder, pero Él dice aquí, ¿quién diera que me temieran? ¿Quién diera que le obedecieran todos los días todo lo que Él dice? Para que les vaya bien a ellos y a sus hijos. El deseo de Dios es que a su pueblo le vaya bien. Y cualquiera podría decir, pero si Él es Dios todopoderoso y soberano, solamente tiene que decirlo y se va a hacer. Pero Él es justo. Él actúa en base a su justicia y su santidad, la cual Él no va a violar. Él espera de su pueblo obediencia. Se dio a conocer para que su pueblo vea que Moisés no estaba imaginando cosas, sino que Dios estaba hablando realmente con Moisés. Y ellos tenían ahora que obedecer, así como decían. La historia pasó, y voy a ir al libro de Josué, capítulo 24, cuando Josué ya ha terminado prácticamente su labor de introducir al pueblo a la tierra prometida. En el capítulo 24, versículo 14, Josué confronta al pueblo con estas palabras. Les dice, ahora pues, Josué 24:14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Paremos allí. Josué, que ha llevado a este pueblo en esa gran tarea que Dios le ha dado después de la muerte de Moisés, él pudo confirmar que Dios no les falló y los introdujo en la tierra que fluía leche y miel como había prometido. Pero ahora el pueblo tiene una responsabilidad. ¿Cuál es? El verso 14 dijo, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y lo otro, quiten todo aquello que desagrade a Dios. Quiten todos los ídolos, no sirvan más a ningún ídolo, solamente a Dios, al que los liberó, al que los salvó, al que les mantiene con vida. Pero ahí está otra vez la palabra temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Esa expresión es para cada creyente. Cada creyente tiene que aprender a tener temor de Dios, tiene que aprender a servirle a Dios íntegramente y verdaderamente, con todo el corazón. Cada creyente, no es solamente para un grupito de personas que sobresalen en el servicio, sino cada creyente está llamado a esto como estaba este pueblo. Este pueblo, cuando fue confrontado con estas palabras, cuando Josué les confrontó, ellos dijeron, no vamos a abandonar a Dios, le vamos a servir al Señor. Y voy a saltar al verso 23, les dice Josué, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Casi como le decían a Moisés anteriormente que leímos, aquí decían a Josué también, a Él es que vamos a oír y a Él es que vamos a servir y a Él es que vamos a obedecer. ¡Qué bueno! Josué les dice, quiten todos los dioses ajenos que hay en medio de ustedes. Nosotros tendríamos que ponernos a averiguar qué tipo de dioses se levantan en medio nuestro que quieren
opacar de alguna manera nuestra devoción al verdadero Dios. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que distraen la atención al único y verdadero Dios, creyendo que hay poder en esas cosas? Dios dice, quite eso del medio. Solo Dios tiene poder. Solo en Él hay seguridad, en más nadie. Ellos tenían que hacer esto. Cuando vemos la disposición de este pueblo, podríamos decir, claro, ellos conocían a Dios y ellos van a seguir adelante con esa misma disposición hasta el final. Pero todos sabemos la historia bíblica, que no pasó así. Veamos cómo dice Dios ahora en el libro de Jeremías, capítulo 2. Jeremías 2, desde el versículo 1 al 3, dice la palabra, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Paremos allí. Ahora Dios dice aquí a Jeremías que le diga esto a su pueblo. Que Dios se acuerda de que anteriormente ellos eran fieles. Anteriormente ellos hacían las cosas correctamente. Pero algo pasó con ellos. Dice en el versículo 9, dice, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Verso 10, porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Verso 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Paremos allí. Algo aconteció en el transcurrir del tiempo donde este pueblo en principio declaraba palabras de fidelidad a Dios y sin embargo Dios ahora tiene que reclamar y sorprenderse de esta manera porque su pueblo le ha dejado. En versículos que no leímos, Dios dice, ¿qué mal hice contra ustedes para que me hayan abandonado? Dando a entender, Dios se ha mantenido fiel, pero ellos se le fueron infieles. Y Dios dice, eso no se ha visto en ningún otro lugar, que un pueblo abandone a sus ídolos, dioses falsos. Y el pueblo que conoce al Dios verdadero, que se les reveló con fuego, al Dios verdadero que habló, ellos se atemorizaron terriblemente. El Dios verdadero que se dio a conocer a ellos para que sepan que Dios les ha elegido a ellos como su pueblo, lo abandonaron. Y Dios por eso dice, espantaos cielos, horrorizaos. Algo terrible ha acontecido, que este pueblo ha abandonado al verdadero Dios. Entonces viene una consecuencia, porque ellos, al abandonar a Dios, que era la fuente de agua viva, tienen que buscar otra alternativa. Y normalmente la alternativa que van a encontrar es pura vanidad. Están dejando la fuente de agua viva y se van a cavar cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, por más que se esfuercen, no van a lograr nada. Están en frustración total, en un desengaño completo, porque han abandonado a Dios.
verso 14 dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Y en el verso 17 dice, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Verso 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y el faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Ahí está la clave. Ellos perdieron el temor a Dios. Ellos abandonaron a Dios porque perdieron el temor a Dios. Y una persona pierde el temor a Dios no de manera inmediata, sino lentamente. Es una caída progresiva, acercándose cada vez más al mundo, buscando cada vez menos las cosas de Dios. Y es progresivo, pero efectivo, va cayendo, hasta que llega un momento donde se ve claramente que esa persona no tiene temor de Dios. Está haciendo lo que ofende a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Primero les recuerda que Él los había liberado y ahora les recuerda que ellos son esclavos de nuevo. ¿Y por qué son esclavos si Dios los había liberado? No fue Dios que quería que fueran esclavos, sino su comportamiento, como dice aquí el verso 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú, dice, a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Hermanos, esto es muy delicado. Hay personas que tienen mucho tiempo en los caminos del Señor, pero no avanzan. Están estancados. Por alguna razón no pueden progresar, porque les falta ese principio que es esencial. No tienen temor de Dios. Dicen que aman a Dios, pero ¿qué dice su corazón? ¿Qué dice su comportamiento? ¿Realmente Dios está aprobando lo que dicen o está diciéndoles hipócritas, mentirosos? No van a avanzar. Más bien estarán esclavizados. Estarán viviendo vidas tristes, afligidas. El enemigo se estará burlando de ellos. Están clamando a Dios y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. Abandonaron a la fuente de agua viva y se hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Viven en necesidad cada día porque abandonaron a Dios y faltó el temor de Jehová en ellos. Cuando nosotros analizamos lo que significa tener temor de Dios y miramos hasta qué grado podemos decir, Dios, estoy bien, porque lo que dices en tu palabra lo estoy buscando. O muchas personas, si son sinceras, dirán, Señor, ayúdame, me falta demasiado. Es mejor ser sinceros y ver todo lo que falta y no vivir en una ilusión creyendo que todo está bien y Dios te esté diciendo lo contrario, diciéndote que lo abandonaste, que al principio había fidelidad en ti, pero lo abandonaste y porque lo abandonaste, ahora viene el enemigo y te está atacando y sacando ventaja de ti. Vaya por favor al libro de Isaías, el capítulo 29. Isaías 29, el versículo 13. Dios explica aquí el comportamiento de este pueblo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Escuchó? Dios conoce el corazón de cada persona. Él dice, este pueblo me dice cosas bonitas, con sus labios me está honrando, pero su corazón está lejos.
Lo que dicen no lo sienten. Están repitiendo algo que alguien le enseñó y creen que Dios lo está aceptando. Y muchas personas quieren enamorar a Dios, les llaman los cristianos sentimentales. Cristianos que están tratando de convencer a Dios que le aman demasiado y Dios está mirando el corazón, que es hipócrita, no cree lo que están diciendo. Están tratando de conseguir más bien prebendas, que Dios sea convencido de que ellos le aman, aunque viven una vida torcida, desagradable delante de Dios, porque no tienen el temor de Dios. Pero Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Por eso declara eso. Ese pueblo está siguiendo también instrucciones de personas que están dando mandamientos de hombres, los cuales están violando los mandamientos de Dios. Mire cómo Jesús dijo, hablando de este mismo pasaje, en el Evangelio de Marcos, acompáñeme allí por favor, Marcos capítulo 7, versículo 5, cuando a Jesús se acercaron algunos de estos judíos, fariseos, y querían reclamarle de que sus discípulos no obedecían la ley, no se ajustaban a lo que Dios quería que hicieran. Marcos 7, verso 5, le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? No está diciendo por qué no andan conforme a la ley de Moisés, conforme a los reglamentos, estatutos, decretos, ordenanzas que Dios dio a Moisés, sino a la tradición. Dice el verso 6, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ahí está. Hay muchas personas hoy día que están aprendiendo de personas falsas, de falsos maestros. Personas que están enseñando como doctrina mandamientos de hombres, pero que no es lo que Dios dice que el ser humano debe conocer y hacer. Y uno podría decir, entonces, ¿cómo vamos a saber dónde ir, quién tiene la verdad y de quién voy a aprender? Si una persona está hablándote a ti cosas espirituales y no está basándose en la palabra de Dios, puedes tener la seguridad que esa persona está inventando cosas, que esa persona está tratando de buscar, influirte, engañarte, pero al final tú no vas a aprender nada, más bien te perjudicará lo que crees que sabes, porque estarás convencido de que estás bien, pero Dios dice, no estás bien. Has aprendido una tradición, un mandamiento de hombres, pero Él no te explicó cuál es el mandamiento de Dios. Por eso es que hay poco temor de Dios hoy día, porque lo que más se enseñan son cosas de hombres. Son cosas para tratar de que se sientan bien, para tratar de que nadie se ofenda, para tratar de que ellos estén muy ilusionados, emocionados y básicamente están manipulados. Y Dios quiere que lo que es el temor de Él sea basado en lo correcto, en lo que Él dice. Veamos algunas citas donde nos explican qué significa tener temor de Dios, para que nosotros también lo apliquemos. Vamos a ir al libro de Proverbios, comenzando en el capítulo 3 de Proverbios, versículo 5. Dice así, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Eso es lo primero. Que reconozcamos que nosotros no podemos saber qué es lo correcto a menos que Dios nos lo muestre. Y cuando nos muestre qué es lo correcto, entonces confiamos en Él y actuamos como Él dice. Dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aquí está. No te creas que tú eres muy sabio o sabia. Más bien, reconoce, como Dios mismo dice, que engañoso es el corazón y perverso, dice en Jeremías 17. Dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Dios conoce. Entonces, que nosotros no estemos, como dice aquí, no seamos sabios en nuestra propia opinión, más bien tengamos temor de Dios y apartémonos del mal. Andar con temor de Dios. Capítulo 8, en el versículo 13, mire cómo nos dice. Aquí define cosas prácticas que una persona que tiene temor de Dios debe conocer y hacer acorde. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Paremos allí. ¿Qué significa aborrecer? Hay personas que dicen que tienen temor de Dios, pero de alguna manera dejan pasar el mal. Hay aún personas que se llaman creyentes que creen que en su libertad en Cristo, ellos tratan de ir lo más lejos que puedan en el pecado o queriendo pecar, a ver hasta dónde pueden llegar sin pecar. Su corazón está anhelando lo que antes hacían. Su corazón no está recto delante de Dios. Aquí dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecerlo es, no quieres saber de eso, no quieres ni recordar lo que hacías, no quieres ni ver lo que otros están haciendo, tú lo aborreces. Que venga a tu mente algo lo más desagradable que tú has visto en tu vida y tuviste que verlo y hasta de recordarlo quieres vomitar. Pues aún peor tienes que mirar el pecado. Aborrecer el mal es como Dios lo mira al mal, al pecado. Dios no quiere el mal. Dice más, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Una persona que anda con temor de Dios se cuida de la soberbia y la arrogancia. Vive humilde. Se cuida de andar en malos caminos. Bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice la palabra. Bienaventurada esa persona. Dice, y la boca perversa, personas que están hablando chistes desagradables, personas que usan su boca para inferir heridas, personas que dicen palabras necias y olvidan que Jesús dijo que tendrán que dar cuentas de cada una de ellas el día del juicio. Y no creen esa palabra que dijo Jesús, pues no tienen temor de Dios. Creen que de alguna manera Dios les va a dejar pasar todo. No tienen temor de Dios. Cuando una persona tiene temor de Dios, se nota en su diario vivir. Y es lo que Dios quiere, que nosotros, si queremos crecer espiritualmente, avanzar en la madurez espiritual, tomemos este principio tan esencial que es el temor de Dios, que lo tomemos muy en serio, lo que nos enseña la palabra. Aquí en el capítulo 9, versículo 10, nos dice también, de Proverbios, nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Necesitamos sabiduría, sí,
Pero no va a venir la sabiduría si no estás dispuesto a caminar con el temor de Dios. Si Dios te enseña algo y tú lo tomas a la ligera, no tomas sus palabras como son las palabras del Rey del universo, de aquel que tiene poder para salvar o para condenar. Jesús dijo una vez, no temáis lo que los hombres pueden hacerles, más bien temed a aquel que puede echar su alma al infierno y su cuerpo, no solamente a los que matan el cuerpo. Entonces, hermanos queridos, si queremos sabiduría, tenemos que tener la disposición de aplicar lo que Dios nos enseña. ¿Recuerda la primera cita que hablábamos? Cuando Dios dijo, ¿quién diera que este pueblo haga eso? Que me tema todos los días y que me obedezca para que le vaya bien a ellos y a sus hijos. El deseo de Dios es que nos vaya bien, pero está el temor de Jehová por medio. Si una persona no lo tiene o cree que sí, pero Dios dice, analízate con estos versículos a ver si tú tienes realmente el temor de Dios. Otro proverbio, vamos a ver, en el capítulo 28, Proverbios 28, el verso 14, nos dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Es bienaventurado, dichosa la persona, dice que siempre, escuche bien la palabra, siempre, no algunas veces solamente, siempre anda con temor de Dios. Antes de tomar una decisión, pregunta a Dios, analiza a ver si eso estará de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes de comprometerse, primeramente se cerciora que es Dios que está diciéndole, hágale. Porque tiene temor de Dios, no le quiere fallar a Dios. Es siempre, es cada día, cada momento. Hay mucho engaño por doquier, necesitamos sabiduría, dirección, conocimiento de la verdad. Y Dios lo da a aquellos que Él ve en su corazón que quieren andar con su temor. Dios le da el conocimiento y le da la sabiduría. Y aquellos que no quieren ajustarse a lo que Dios dice, van a caer en el mal. La Biblia dice que los malos van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero aquellos que son justos delante de Dios, Dios los guarda, los protege. Entonces, el que endurece su corazón caerá en el mal. Cuando tú lees la palabra de Dios y dices, no, pero ¿por qué ese mandato tan fuerte? ¿Quién lo puede cumplir? Cuidado con tu corazón. Cuidado con querer resistir lo que Dios manda. Porque entonces el mal se está acercando a ti y te va a hacer estragos. Quiero ir a una historia rápidamente en el segundo libro de Crónicas. Acompáñeme allí, por favor. Capítulo 19. Una historia de un rey que caminaba con el temor de Dios. El rey se llamaba Josafat, hijo de otro rey, Asa, que también caminó con el temor de Dios. Y aquí hay algo que nos dice la palabra, cosas que este rey hizo tratando de guiar al pueblo a que caminara correctamente. Qué bueno es cuando los gobernantes tienen temor de Dios y buscan que sus súbditos también tengan temor de Dios y hagan lo posible para hacer que ellos aprendan a tener temor de Dios, como hizo este rey. Segundo de Crónicas 19, verso 4, dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Fuese creer o anhelar que cada presidente esté dando su discurso a la nación basado en lo que es el temor de Dios.
Qué hermoso fuera vivir en la tierra, ¿verdad? Como hacía este rey. Él salía no a hacer campañas ni a que lo aplaudieran, sino a ver cómo está caminando la gente, a ver si todo está en orden y llevándole a Dios. El versículo 5 dice, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Qué recomendación, ¿verdad? Pone personas a que analicen las situaciones entre el pueblo, pero cuidado con hacer injusticia. Cuidado con no tener temor de Dios. Tú estás dando una declaración, una sentencia. Asegúrate que esa sentencia va acorde a lo que Dios dice que debe ser. Entonces nos manda a nosotros también a no tomar ligeramente cualquier consejo que uno vaya a darle a alguien, sino que cuando alguien se acerca a nosotros a pedir consejo o a tratar de buscar un mediador entre un conflicto entre personas, miremos qué dice Dios. Demos ese consejo con temor de Dios, porque en Dios no hay injusticia, en Dios no hay acepción de personas y Dios no acepta cohecho, no acepta prebendas, no acepta que le manipulen dándole algo, un favor. Eso es para cada uno de nosotros. Y dice el versículo 8, puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Si nosotros los creyentes, los que decimos que creemos en Cristo, el cual es santo, 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 si nosotros decidiéramos caminar siempre con el temor de Jehová, y como dice aquí, y andar con verdad y con corazón íntegro, donde todo lo que digamos sea verdad, donde todo lo que hagamos sea agradable a Dios. Si nosotros nos damos cuenta que eso es lo que Dios espera, ¿lo estaremos logrando? Quiera Dios que sí, pero debemos buscarlo. Dios espera que andemos así, está escrito en su palabra, que andemos con temor de Dios. Hay personas que dicen, no, porque si Dios es mi Padre, ¿cómo voy a tener temor de Él? Él es amor, pero Él es fuego consumidor, no lo olvides. No te camines muy ligero en la vida, buscando lo que te conviene y olvidándote de Dios. No lo hagas, porque tu maldad entonces te va a alcanzar y vendrán los problemas. Si nosotros nos enfocáramos más, los cristianos, en temas como este, no solo para predicarlo, pero obligarnos a vivirlo, obligarnos. Así como decimos, alma mía, alaba a Jehová, no te olvides, yo digo, alma mía, oblígate a vivir así. No estés buscando complacer a nadie. Pablo decía que si él trataba de agradar a los hombres, no podría agradar a Dios. A los hombres, a las personas, uno nunca los va a agradar. Unos están bien, otros se enojan. Entonces, agrada a Dios. Eso es todo lo que tenemos que buscar. Y el temor de Dios que siempre esté en nosotros. Voy a ir ahora a ver un versículo en el libro de Hechos, el capítulo 9, que nos explica la iglesia primitiva, cómo crecía, cómo era que Dios les respaldaba, cómo es que ellos pudieron conquistar, cómo Dios les respaldaba con milagros, señales, prodigios. Vea cómo nos dice
en el libro de Hechos, capítulo 9, el versículo 31. Nos dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí está la clave. Las iglesias andaban en el temor del Señor. Ellos, los apóstoles, los que predicaban el temor de Dios. Es una columna para poder edificar una iglesia sana. Un cristiano que se le ha inculcado, usted tiene que tener temor de Dios, cuidado con lo que dice, cuidado donde va, cuidado lo que hace. Esa persona tiene que crecer necesariamente. Dios le va a mostrar su favor. Dios estará con él o con ella. Pero quiera Dios que nosotros tomemos en serio lo que hoy Dios nos muestra y que procuremos, anhelemos andar en el temor de Dios. Cada día, cada momento. ¿Cómo podemos hacer? Capítulo 6 de Segunda de Corintios. Veamos qué nos dice allí el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 6. Es un pasaje muy conocido. Versículo 14. Aquí nos dice algo. Nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Paremos allí. Aquí no está haciendo preguntas y nos dice, cuidado con quienes se mezclan, cuidado con lo que hacen, cuidado con quienes se unen, porque Dios no se mezcla con nadie que no sea recto con Él. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Ninguna. Donde hay tinieblas y llega la luz, las tinieblas desaparecen, no puede haber allí. No se mezclan. Que nosotros miremos cómo estamos andando. ¿Quiénes son tus amigos íntimos? ¿Qué creen? ¿Dónde es que te sientes bien? ¿En qué grupo? ¿Qué hablan? ¿Qué es lo que te entretiene en tu tiempo de desahogo, buscando hacer otras cosas? ¿Qué es lo que buscas para entretenerte? Cuidado. ¿La fuente de la entretención proviene de Dios o proviene de las tinieblas? Analízalo, porque ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? Si quieres caminar con el temor de Dios, reconoce, como dice aquí, que tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Porque Él dijo que Él va a morar en ti. Dice el verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué nos dice la palabra? Que cuando Dios te muestre que hay una relación que no está bien, que cuando Dios te muestre que hay un negocio que no está correcto, ese socio no vale, cuando Dios te muestre que eso que estás mirando lo está ofendiendo, que te está dañando la mente, te está robando tu corazón, dice apartaos, no toques lo inmundo. Debes tener sabiduría de parte de Dios para saber qué es inmundo y qué no lo es.
Y Dios enseña a su pueblo a reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Él da el discernimiento. Que tú sepas discernir lo que es santo y lo que es profano. Que tú sepas aún mirar más allá de lo que te están presentando. Dios te da esa capacidad cuando tú quieres caminar con el temor de Dios. Cuando para ti el agradar a Dios es lo primero. Cuando para ti el vivir obedeciendo lo que Dios manda es vital. Cuando tú tomas esa determinación de caminar con el temor de Jehová, va a ser muy fácil. No importa que te critiquen, que se burlen, ya ellos. Tú busca agradar al Señor, porque Él dijo que cuando hagas eso, seré para vosotros por Padre y ustedes me serán hijos e hijas. No lo dice cualquier persona, lo dice el Dios Todopoderoso. Él es que está hablando. Entonces nos recomienda la palabra en el verso siguiente, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Te das cuenta? Es una gran promesa. Dice, ¿ya la tienes? Ahora procura descontaminarte, dice aquí. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay que hacer una limpieza total, un análisis exhaustivo, profundo de nuestras vidas. Analizar con la luz de Dios, con el faro de Dios, que nos penetre, a ver si hay alguna contaminación en el corazón, para que Dios no diga de nosotros lo que dijo de aquel pueblo. Este pueblo hipócrita se acerca a mí de labios solamente, pero su corazón está lejos de mí. Pero aquí dice, si te limpias de esas contaminaciones, si te alejas de esas inmundicias, entonces Dios te va a recibir y tú vas a perfeccionar la santidad. ¿Cómo se perfecciona? Cuando uno es más y más como Dios. La Biblia dice que Dios nos ha llamado a llegar a la estatura del varón perfecto, pero el varón perfecto es santo, santo, santo. ¿Cómo podemos ir siendo cada vez más santo, más apartado del mundo, más apartado de la inmundicia, de la injusticia, del pecado, de la maldad? Con el temor de Jehová. La santidad se perfecciona con el temor de Jehová. Mire cómo nos dice en el libro de Hebreos, acompáñeme allí también, por favor, capítulo 12. Esto porque la palabra nos habla muy claramente de qué Dios espera de su pueblo, para que le vaya bien todos los días de su vida. Esa exclamación de Dios que leíamos en Deuteronomio, cuando Él dijo, ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temieran cada día y me obedecieran para que les vaya bien? Que Dios lo encuentre en nosotros. Dice Hebreos 12, verso 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Póngase en acción. 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cómo así? ¿Cómo es que uno puede hacer senda derecha? Eso está hablando, si hay algún hábito pecaminoso en tu vida, el hábito no vino solo, se formó con la práctica. Comenzó con algo que parecía muy ligero, insignificante y fue cogiendo fuerza en ti. Y te fue dominando y se volvió un hábito. Y hoy cuando miras la palabra que dice esto desagrada a Dios, tú dirás, uy, ¿cómo puedo dejarlo? Tan fácil como lo empezaste. Elimínalo de ti. Dice, haz una senda derecha para que eso torcido no se salga de esa senda.
Pero primero tienes que hacer la senda. Primero tienes que buscar la palabra y mirar dónde es que dice lo que debes hacer y obligarte a caminar por ese camino. Y créeme, lo torcido que haya en ti se va a enderezar. Caminarás en el camino correcto. Dice el verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A Dios nadie lo engaña. Si una persona no es santa, nadie lo va a ver. No puede. Entonces, esta es una afirmación que dice la palabra. No dice, tal vez no le vea. No. Aquí dice, nadie le verá si no tiene santidad. ¿Y cómo se perfecciona la santidad? Con el temor de Dios. Entonces, ¿cuál es? Otra vez, lo esencial, tener temor de Dios. Hay personas que dicen que aman a Dios y caen en desobediencia y rebeldía porque no tienen temor de Dios. Y luego buscan una excusa barata y dicen, es que soy débil. ¿Débil? La Biblia dice que el que está en ti es más poderoso que el que está afuera. ¿Cómo que eres débil? Más bien reconoce que eres desobediente. Más bien reconoce que estás tratando de alcanzar al mundo y al pecado hasta el nivel de que no te sientan o no te hallen culpable. Más bien reconoce que en tu corazón no estás aborreciendo el mal, sino que lo estás anhelando. Más bien reconoce qué problema hay en ti, como Dios decía en Jeremías, mira que por tu pecado es que estás pasando eso, eras libre y ahora estás siendo esclavizado, para que pueda venir la libertad a ti de nuevo. Voy a saltar al verso 28, después que el escritor de Hebreos hace una comparación con aquello que Moisés y el pueblo que él dirigía vivió, que Dios se le presentó y les habló. Aquí ahora nos habla la palabra de que nosotros nos hemos acercado no a aquel monte que humeaba y habían sonido de trompetas fuertísimos, sino a Sión. Ahora hemos llegado al mismo cielo porque estamos en Cristo, pero nos dice el verso 28 de Hebreos 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nos manda otra vez la palabra, cuando sabemos que Dios, el que se le apareció a Moisés y a aquel pueblo y ellos se aterrorizaron, es el mismo Dios que nos dice, voy a ser su padre, ustedes serán mis hijos e hijas, voy a morar entre ustedes. Nos dice aquí, entonces, con este agradecimiento, porque nos ha dado un reino inconmovible, somos herederos del reino de los cielos, nos dice entonces que debemos servirle a Dios. ¿Cómo Dios quiere que le sirvamos? Agradándole en todo. ¿Y qué más? Con reverencia y temor. No querer fallarle. Querer hacer todo lo más excelente que pueda llegar nuestra capacidad humana, porque es para el Rey de Reyes. Agradándole en todo, pero con temor. Temor a que quizás no lo hice de la mejor manera posible. Temor a que Dios diga, no hallé perfecto tu trabajo este día. Temor a un reclamo de Dios. ¿Cómo se logra? Decidiendo agradarle a Él. Decidiendo mirar cada decisión, cada cosa en nuestras vidas, mirándolo desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo Dios mira esa decisión que vas a tomar? O ese paso que acabas de dar. ¿Cómo Dios lo mira? Que nosotros aprendamos a vivir con el temor de Dios, porque Dios es fuego
consumidor. Quiere decir que si hay algo malo, lo va a consumir, se va a ir, se va a perder, va a venir el desastre. Recuerda lo que decía, ¿qué haces ahí que eres siervo cuando eras libre? ¿Recuerda lo que leíamos? ¿Qué pasó contigo? Que cavaste cisterna rota y dejaste la fuente de agua viva. Abandonaste al Dios de los cielos y ahora te fuiste detrás de cosas que no sirven, que son vanas, que están robando tu alma, tu vida entera. Es terrible esto. Más, vamos adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Nos dice la palabra, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Otra vez, dejemos toda necedad a un lado. Seamos sabios. Busquemos entender las cosas como son, no como aparentan. No como cualquier falso maestro quiere enseñarnos, sino como Dios dice en su palabra. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, cuidado. No te dejes llevar por la emoción. No te dejes llevar por palabras lindas. Sé sobrio, pensante, antes de tomar una decisión. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestada. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El deseo está allí. Cuidado con agradarlo, cuidado con satisfacer ese deseo. Haz que se muera. Pablo decía, haz morir las obras de la carne. No proveáis para las obras de la carne. Entonces ten cuidado. Si hay algo que sientes que te saca del camino, márcalo y no proveas otra vez acercarte a eso. Huye de la tentación, como Pablo le decía a Timoteo. No estés allí probándote cuán fuerte eres, porque te estás provocando a ti mismo la caída. Dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso es una orden muy radical que Dios nos da a nosotros, a los creyentes. Y dice el verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cada día en temor. Cada día. Cuando veas que las cosas se están floreciendo en tu vida, todo está yendo muy bien, cuidadito, cuidado. Ten cuidado de ti mismo, no te descuides, sé sobrio siempre. Anda con temor cada día, cada día. Cada día ten la disposición de vivir una vida santa delante de Dios, agradable a Dios. Cada día. Procura obedecer todo lo que Dios te diga, cada día. Y verás lo que Dios hace. Verás el favor de Dios. Verás cómo Dios entonces te va a respaldar en todo lo que hagas. Voy a volver al libro de Isaías, aunque estoy ya en la recta final de esta enseñanza. El capítulo 33 de Isaías nos declara la palabra algo que es para llamarnos también la atención. Nos dice así, Isaías 33, verso 13, oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto
sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aquí está la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Ahí está. Dios es fuego consumidor, llamas eternas. Tú dirás, pero ¿quién podrá estar delante de Dios? Ahí está. El que decidió vivir una vida recta delante de Dios, con temor de Dios, esa persona estará en la presencia de Dios. Y no morirá, y Dios no le castigará, y Dios más bien lo prosperará, lo hará progresar en todo lo que haga. Estará seguro esa persona, pero dice, no oye las cosas malas, cuida los ojos, algo sale allí, oh no lo voy a ver. Que se ríe el que quiera, yo no veo eso, yo veo para otro lado. Una costumbre que uno tiene que hacer es mirar arriba. Normalmente las tentaciones vienen al nivel de la vista, cuando, mira arriba, lo que sea. No sigas viendo porque vas a caer en una trampa. Entonces aprendamos. Pero Dios va a observar tu corazón, que estás haciendo todo lo posible para no ofenderlo. Y estás muriendo a ti mismo. Jesús dijo que para poderle seguir hay que morir a uno, hay que crucificar esa carne. Y los que son de Cristo ya han crucificado, dice, la carne con sus deseos, dice la palabra. Entonces, cuando lo hacemos, veremos a Dios en su hermosura. Dios se va a revelar a tu vida. Uno diría, pero no conozco a Dios, no lo conoces todavía. Sigue en ese camino que lo verás. Verás al Rey. Voy a terminar en el libro de los Salmos con 2 salmos. Primero el Salmo 25, acompáñenme allí. Salmo 25, el versículo 12 al 14 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima. Imagínate, el Todopoderoso ofrece tener una comunión íntima con la persona que toma la decisión de caminar cada día con el temor de Dios, andando, guardando sus mandamientos, aborreciendo el mal, apartándose de todo aquello que es ofensivo a Dios, procurando vivir una vida en santidad con el anhelo de ver a Dios, y lo verás, verás al Rey, lo verás. Y no solamente lo verás, se acercará a ti y tendrá comunión íntima. Conocerás a Dios y Dios te dirá sus planes. Y Dios te pondrá cosas para que tú hagas, porque confía en ti, espera en ti, ya conoce tu corazón, tú te conoces ya estás todo bien delante de Dios, y ahora comienza el trato de Dios contigo
para usarte como Él quiere usarte. Una comunión íntima. Todos lo quisiéramos. ¿Cuál es el precio a pagar? No es muy gravoso, pero es radical. Andar con el temor de Dios. Cada día que tú te dispones a caminar con el temor de Dios, será más fácil lograrlo. Cada día. Y cualquier caída que permitas que el enemigo se aproveche de tu indecisión, te alejará, entonces tienes que volver a dar pasos otra vez. Es como una escalera que para subir al próximo peldaño hay un poquito de esfuerzo, sí hay que esforzarse, pero llegaste. Pero si te resbalaste, no vas a ir al peldaño anterior, quizás caes 5, otra vez, a volver, a seguir. Sí, tienes que hacerlo. Entonces es mejor cuidarse y no caer. Es mejor. Termino en el Salmo 34, desde el versículo 4, dice la palabra, busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No es alrededor de cualquier persona en la tierra, no, es exclusivamente de aquellos que Dios aprueba, que tienen corazones rectos para con Él, personas que quieren agradar a Dios y servirle con reverencia, honrándole siempre. Dios dice, el ángel de Jehová está a su alrededor. Dice más, el verso siguiente, verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces aquí termino con esta enseñanza que nos da el salmista David. Nos dice, venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Nos damos cuenta? Cuando tú obedeces estas palabras, guarda tu lengua. No hables nada que no sea la verdad. No engañes nunca a nadie. Es una disciplina. Muchas personas quieren comprometerte, tal vez, a que rápidamente digas que sí o que no, te unas a ellos. Cuidadito, ponle freno a tu boca antes de decir algo, que tus labios no hablen engaño. Y dice, apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal. Sé sabio, sabia, y aprende a hacer el bien. Y hazlo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, la Biblia dice, está pecando. Haz el bien. Dios nos da muchas instrucciones de cómo uno puede hacer el bien. Y esto es para que tengamos temor de Jehová. Viviremos en paz. La Biblia dice que al que está bien con Dios, hasta a sus enemigos le hacen estar en paz con Él. Dios quita a los enemigos, no les da chance a que vengan a dañar las vidas. Ahí mismo dice en el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas
le librará Jehová. Podrán venir aflicciones, pero tú dices, de esta me va a librar el Señor también, porque Él está conmigo. Cuando venga una aflicción a tu vida, tienes siempre que analizar cómo estás con Dios. Y buscas al Espíritu que te muestre. Espíritu Santo, dirígeme, háblame, ver si hay en mi camino de perversidad. ¿Qué hay? ¿Por qué está este problema? Si el Espíritu te muestra que todo está bien, como dice en Primera de Juan, dice, si tu corazón no te reprende, entonces hay confianza con Dios, ¿verdad? Todo está bien. Entonces está lo otro, entonces es una prueba de Dios, una prueba a la fe. El diablo no podrá venir a hacer daño, porque Dios es fiel y justo, y no dejará ser tentado más de lo que uno pueda resistir, dice la palabra. Entonces te gozas en esa prueba, porque Dios te va a liberar de esa prueba. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Nunca caerás en las manos del enemigo. ¿Por qué? Porque estás andando con el temor de Dios. Hay premios para aquellos que andan con el temor de Dios. Y hay castigo para aquellos que andan en desobediencia y en rebeldía. Vamos a ponernos de pie y a pedirle a Dios entonces que nos muestre siempre qué debemos hacer, qué debemos conocer para hacerlo y vivirlo. Y si hay algo en que te diste cuenta que en tu vida no pasas el examen hoy. Si Dios te mandara a evaluar hoy para buscarte, ¿llegarás? Sin santidad nadie le verá. Si estás en duda, entonces pídele perdón a Dios por eso, que te tiene dudando y que el Espíritu Santo te lo tiene en tu mente y no te suelta. Y tú, no, eso no es nada, eso cualquiera lo hace. No, a ti no te es permitido, dice la palabra, porque Dios está contigo. Tienes que honrar la presencia de Dios en tu vida cada día. Ser santos, porque yo soy santo. Santos en toda vuestra manera de vivir, dice la palabra. Entonces vamos a orar y a pedirle a Dios primero que perdone cualquier pecado, cualquier maldad, cualquier juicio incorrecto que cualquiera de nosotros haya hecho. Pídele perdón de aquellos que el Espíritu Santo te muestra. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que escuches cada oración, cada persona que hoy reconoce que no ha caminado con tu temor todos los días de su vida. Y te ha fallado una y otra vez tal vez, pero hoy, Señor, al agradecerte por tu palabra, que nos explicas que tu deseo es hacernos bien todos los días de nuestras vidas y aun que nuestra descendencia tenga tu bendición. Pedimos, Dios, que perdones cada ofensa, cada pecado y que nos des esa fuerza que viene de ti, de tu espíritu, esa fortaleza espiritual, ese discernimiento espiritual que viene de ti, la sabiduría y el conocimiento que vienen de ti, que nos los des a todos nosotros para que podamos hacer las cosas como tú quieres, que nosotros abramos ese camino nuevo en el que vamos a caminar, esa senda derecha, para que lo torcido no se salga del camino, sino que se enderece. Y que nosotros podamos vivir en esa santidad porque queremos verte. Queremos ver al Rey en su hermosura. Queremos mirar la ciudad que está lejos. Queremos verte a ti y tener esa comunión contigo, esa comunión íntima que nos dices en tu palabra. Dios, danos a todos nosotros esa gran capacidad para vivir como tú quieres, honrándote,
siempre obedeciéndote a ti, andando en reverencia delante de ti, reconociendo que tú eres el Dios altísimo y todopoderoso, creador y sustentador del cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y que eres tú que nos dices que si lo hacemos, tú nos llamarás hijos e hijas y tú tendrás esa comunión íntima como un padre bueno tiene con sus hijos. Gracias, Padre, por darnos esta enseñanza. Pedimos que sea valorada como tal, como algo esencial en cada una de nuestras vidas y que veamos